Seguimos con la doctrina de bautismos. Esa es la serie en la cual hemos estado enfocados en estos miércoles. Hoy estaremos revisando un pasaje bíblico que se encuentra en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 29. Una de las preguntas que nos hacen, de acuerdo a este pasaje bíblico, es con respecto al bautismo por los muertos, si es una práctica en el Nuevo Testamento y por qué el apóstol Pablo lo enfoca en esta bella carta que él emite a los hermanos en Corinto. Recordemos que hemos estado enfocados las últimas sesiones o las últimas semanas en el tema de la doctrina de bautismos ubicada en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 2. Donde hemos venido estudiando el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en la nube, en el mar. Y hoy vamos a estar haciendo el enfoque de esta expresión que algunos grupos religiosos de nuestros días han tomado para poder poner en función un bautismo que en el Nuevo Testamento o en las prácticas neotestamentarias realmente no aparece. Quiero decirle, amado amigo, que no es que para los tiempos del apóstol Pablo eso era una práctica, el que las personas se bautizaran con un bautismo por los muertos. Sino, esa expresión es una expresión que hay que analizarla a la luz de un contexto para poder comprender las palabras del apóstol Pablo y no hacer de una expresión un pretexto para poder incorporar doctrinas nuevas o filosofías o enseñanzas un poco desconocidas. Las personas o los grupos religiosos que en nuestros días tienen el bautismo por los muertos, lo que ellos hacen es que las personas que están vivas ofrecen ciertas bendiciones a las personas que ya han partido, a sus antepasados que han fallecido, y entonces ellos, a través de un ritual de ir a las aguas y bautizarse, entonces ellos transmiten esas bendiciones o esa, vamos a decir así, como que les transmiten salvación a ellos, si ellos no se fueron redimidos de acuerdo a sus esquemas cuando ellos partieron de este mundo. Entonces, es interesante poder revisar qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto en ese bello capítulo 15, y vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje porque así dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Bueno, para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, vamos a tener que entender dos cosas. Primeramente, el contexto en el cual él está hablando de ese capítulo 15 de Primera de Corintios y todo lo que estaba pasando alrededor de la iglesia allá. Vamos entonces a poder hacer una bonita contextualización de este bello versículo y le invito a que pueda entonces prepararse, tener su Biblia en mano, poder tener su lapicero, poder tener sus notas allí donde las vas a poder poner, para que entonces en algún determinado momento que alguien le haga la pregunta, ¿qué significa eso de los que se bautizan por los muertos? ¿Qué es el verdadero significado que eso a la luz de la Escritura, eso significaba? Primeramente quiero hacer el análisis contextual del capítulo 15 de Primera de Corintios. Cuando usted y yo llegamos y tomamos ese capítulo 15, usted y yo vamos a mirar, en algunas Biblias aparece el título del capítulo 15 que habla de la resurrección de los muertos. Pero cuando usted y yo empezamos en la versión Reina Valera, así es titulado ese capítulo 15. Pero cuando usted y yo profundizamos en ese capítulo 15, nos damos cuenta de que realmente el apóstol Pablo va a presentar un argumento
concerniente a la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y vamos a mirar cada uno de los pasajes donde aparece el término resurrección o resucitar, ¿verdad? Alusivo a la resurrección, o también alusivo a la aparición del Hijo de Dios a las personas para corroborar la realidad de su resurrección. Vea acá, empezando en el versículo 3, le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: porque primeramente os he enseñado, del capítulo 15, lógicamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí empieza, a partir de allí, después de que utiliza la primera expresión concerniente a la resurrección, el tercer día, conforme a las Escrituras, se suelta desde el versículo 5 una serie de expresiones tocantes a la verificación de que Jesús, su resurrección, había sido una plena realidad. Y dice el versículo 5 así: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Luego allí salta en el versículo 12, continúa con el tema de la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ya que el capítulo 15, aquí en el versículo 12, es clave, donde el apóstol Pablo presenta un argumento sólido, donde había una porción dentro de la hermandad, una porción de personas en la iglesia, que ellos estaban indicando que la resurrección de los muertos no se había dado o no era efectiva. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Eran enfáticos, eran directos. Ese era el pensamiento de ellos. Versículo 13. Viene el argumento del apóstol Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Ya que casi en cada versículo de la Escritura que vamos leyendo tiene alguna referencia con la resurrección de Jesús. Vamos al verso 15. Pero si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Una vez más aparece la palabra resurrección, ahí en alusión a la resurrección, en 3 ocasiones en el versículo 15 solamente. El versículo 16 vuelve una vez más el apóstol Pablo a presentar el argumento y dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, versículo 17, no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. El versículo 20 continúa: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hechos. Por cuanto, versículo 21, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese es el contexto en el cual aparece el versículo 29. Ahora, vamos a leer ese versículo 29 con la conexión de todo lo que hemos venido ahora leyendo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues, ¿se bautizan por los muertos? Aquí el apóstol Pablo ahora entonces empieza y les va a dar
el conflicto nos está diciendo el conflicto que la iglesia primitiva, que la iglesia en Corinto allá tenía. La iglesia en Corinto habían llegado algunos personajes y habían obedecido el evangelio que venían del judaísmo. Estos personajes del judaísmo, el sectarismo que había surgido del judaísmo, traía personas polarizadas, y esas personas polarizadas con sus ideas o con sus filosofías o con sus ideales. Cuando hablamos de ellos vamos a mirar por un lado los fariseos y por otro lado los saduceos, que nos lo aclara mucho el apóstol Pablo cuando él estaba ante el concilio, allá en el capítulo 23 en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, porque el apóstol Pablo allá tiene algo que contarnos que pasó cuando él estaba ante el concilio de los judíos. Había sido tomado preso y había un espacio para que él hablara. El versículo 2 del capítulo 23, bueno, vamos a leerlo el 1 para poder ubicarnos dónde él se encontraba. Entonces Pablo, fijando fijamente sus ojos al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda vuestra conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Estaba el apóstol Pablo defendiendo su causa ante el concilio judío. ¿Qué era el concilio judío? Era la más alta entidad religiosa para los judíos. Era parte de su legislación, la tenían consolidado por 70 personajes de la alta alcurnia judía, religiosa judía, y el hombre 71, número 71, era el sumo sacerdote, quien tenía, e incluso, por decir así, doble voto en aquel concilio judío. Ese era el personaje que aspiraban todos llegar a alcanzar ese lugar allí. Pero el versículo 6 es el verso clave para usted y yo poder comprender lo que pasaba ya en Corinto. Entonces Pablo, del mismo libro de Hechos, capítulo 23, versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo así: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, dice el versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. El concilio estaba conformado por saduceos y fariseos, y eran las dos ramas fuertes en el judaísmo que evidenciaban todo lo que pasaba en la nación de Israel en términos religiosos y en términos sociales. Y dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23, también hay enseñanza. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27, tal vez también hay enseñanza acerca de las ideas que los saduceos tenían. Simplemente ellos no creían en la resurrección de los muertos. La iglesia en Corinto, habían llegado hermanos a esa localidad, habían llegado hermanos, se habían convertido personas al cristianismo que venían del judaísmo, pero que venían simplemente de la secta de los saduceos. Y habían llegado a Cristo, se habían bautizado para el perdón de sus pecados, habían permitido que la sangre de Cristo cubriera sus pecados, habían oído el evangelio, habían creído en él, se habían arrepentido de sus pecados, habían hecho una confesión pública de su fe, se habían podido sumergir en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados y estaban perseverando en luchar una vida correcta, pero había un conflicto. Su mentalidad con el tema de la resurrección lo habían traído a la iglesia. Y estaban provocando algunos conflictos en la iglesia. El judaísmo
Y las personas que obedecen el judaísmo, del judaísmo y pasan al cristianismo, trajo tremendos conflictos a la iglesia primitiva, a como también lo trajeron aquellos que obedecieron de las ideologías gnósticas o griegas, del paganismo que venían, que quisieron también en un determinado momento meter filosofías o ideologías un poco extrañas dentro del cristianismo. Tanto entonces los griegos como los judíos, cuando llegaron al cristianismo, empezaron a provocar algunos dolores de cabeza a los cristianos en el primer siglo. ¿Cuál era el problema aquí con los saduceos? El tema de la resurrección de los muertos. Por eso el capítulo 15, el apóstol Pablo hace una tremenda argumentación de lo que era la resurrección y la teología que la iglesia del Señor, que la iglesia de Cristo, la teología que Jesús de Nazaret pudo mostrar a sus apóstoles, pudo dejar a sus apóstoles, y era lo que la iglesia tenía que seguir obedeciendo. Cuando se da la enseñanza en el versículo 29, entonces eso no era una nueva forma de bautismo, ni era una nueva doctrina para poder empezar el bautismo por los muertos, para poder a partir de ahí seguirla. No era eso. Era la exhortación que el apóstol Pablo estaba dando a ellos. Y por eso les dice así, en el versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, ellos no creían en la resurrección. Pero entonces, ¿qué iba a pasar? Porque ellos entonces, si no creían en la resurrección de los muertos, no podían creer en que Jesús, en que Cristo había resucitado entre los muertos. Y ellos, el bautismo al cual ellos habían obedecido, era el bautismo implementado y dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la autoridad de él, era el que lo había emitido. Entonces, ¿cuál iba a ser la esperanza de ellos? Es lo que les está diciendo. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿dónde está la esperanza de ustedes? Es lo que les está diciendo. Más adelante, vea lo que les dice en el versículo 32 de esta misma carta a los Corintios en el capítulo 15. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, está dando una importantísima lección a nosotros. Si los muertos no resucitan, entonces usted y yo no tenemos esperanza. Porque nuestra primera esperanza es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y así como Él se levantó de entre los muertos, entonces también usted y yo tenemos esperanza que Él un día nos levantará de entre los muertos como Él así lo hizo. Por eso da esa presentación y esa enseñanza allí. Por eso les dice, comamos y bebamos, al fin y al cabo todos tenemos que morir, si no hay resurrección de muertos. El apóstol Pablo entonces estaba con esta expresión, estaba confrontando a los saduceos que habían venido al cristianismo y que estaban diseminando la doctrina de la no resurrección de entre los muertos de los hombres y por ende de el mismo Jesús de Nazaret. Realmente fue una realidad la resurrección de Jesús. Y a como fue una realidad la resurrección de Jesús, también venía a ser una realidad de que Él, en el día postrero, entonces nos iba a levantar de entre los muertos. Este bautismo de los muertos, del cual estamos leyendo en el libro de Corintios, tiene solamente su aplicación para aquellos tiempos y aquellos momentos. Realmente no tenemos espacio en nuestros días para poner una doctrina donde no la hay, porque no se encuentra ningún argumento para usted y yo en nuestros días estar emitiendo un bautismo en beneficio de las personas que ya han partido hoy, donde usted se pone como una persona para poder ser el recipiente, para generar bendición a las personas que ya han partido. La tesis bíblica
Y la enseñanza correcta es que cada una de las personas que viven en este mundo, mientras están en este mundo, serán responsables de encontrar gracia con Dios el día que de este mundo salgan. Serán responsables ellos, cada una de las personas. Serán responsables ellos de obedecer al Dios de los cielos de acuerdo a la convicción y a la enseñanza que ellos puedan encontrar en las Escrituras. Pero nadie va a poder hacer nada por mí el día que ya yo haya partido de este mundo. El día que yo parto de este mundo, simplemente hasta ese momento me alcanzó la oportunidad para yo prepararme con respecto a lo que Dios manda hacer para poder agradarle y para poder obedecerle. Por eso la doctrina esta del bautismo por los muertos no tiene cabida en nuestros días, no tuvo cabida, tampoco fue que en tiempo del apóstol Pablo, en tiempo de Jesús, anduvo emitiéndose un bautismo por los muertos, porque tampoco así fue. Simplemente fue la exhortación del apóstol Pablo a los saduceos que habían entrado al cristianismo solapadamente y que estaban diseminando la doctrina de la no resurrección de los muertos. Y entonces la exhortación del apóstol Pablo va a ser, ¿qué van a hacer ustedes? Si no creen en la resurrección de los muertos, entonces, ¿qué van a hacer ustedes si entonces se bautizaron primeramente por uno que no se levantó entre los muertos, llamado Jesús de Nazaret? Esa es realmente la verdadera realidad, la realidad que encontramos en ese pasaje bíblico. Y no tenemos ningún sustento bíblico para poder traer esa doctrina a nuestros días y poder de ahí levantar enseñanzas y poder levantar opiniones o ideas en torno al bautismo por los muertos. Hay personas entonces en el mundo religioso, dejemos a ellos que quieren hablar donde la Biblia calla, quieren hacer ideas y doctrinas de sus propias opiniones. Pero nosotros realmente no somos como muchos que medran falsificando la verdad, sino que simplemente hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella guarda silencio. Deseo entonces que esta serie o esta sesión de tópicos que tienen que ver con los diversos bautismos que encontramos en la Sagrada Escritura, propiamente allí en los Evangelios, en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, que entonces nos puedan ayudar, porque ahora viene ya el bautismo del cual Jesús presentó para nuestros días. El bautismo de la Gran Comisión, el bautismo del perdón de pecados para todo el mundo, para todas las personas, y aquel que entonces iba a ser capaz, iba a ser posible, ¿verdad?, de poder a usted y a mí lavarnos y quitarnos todos nuestros pecados. Ese es el bautismo que habla el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 5, hablando de un bautismo. Y ahora sí nos olvidamos de la doctrina de bautismos. Y entonces vamos a poder tener conexión con ese bautismo bíblico que es para nuestros días, para nuestro tiempo, para predicarlo a los hombres de todo y mujeres de todo este mundo, para que puedan venir a Él y obedecerlo. Muchas gracias, muy amables, por estar todos estos días juntos y que Dios pueda bendecir sus vidas y poder seguir siendo edificados con estos temas tan maravillosos de la palabra del Señor.